Buenos días, soy la doctora Jennifer Rosales Ventura, médico anestesiólogo del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja. En esta oportunidad estamos presentando el curso de acceso vascular con ayuda ecográfica. El tema a presentar a continuación es Phantom y acceso vascular. Los objetivos de esta presentación son reconocer elementos básicos del ecógrafo para el acceso vascular, a conocer cómo proteger el traductor, que es una herramienta muy útil para este tipo de procedimientos. Reconocimiento de elementos de ecovisión para los accesos vasculares y la preparación del Phantom casero. La ecografía actualmente es un método de gran utilidad para el reconocimiento de accesos vasculares. Anteriormente solamente lo hacíamos por estructuras anatómicas, lo cual también era útil en su momento, pero la tasa de fallas puede ser del 5 al 17%, depende de diferentes partes. Puede ser tanto del mismo operador como que puede ser una falta de experiencia del operador, falta de conocimientos de los reparos anatómicos del mismo paciente debido a las condiciones del paciente, como por ejemplo la obesidad, o que es un paciente muy pequeño, un paciente muy edematoso. De repente también del mismo equipo que estamos usando, de repente el CBC no es el adecuado, pero todos estos tipos de factores se puede minimizar con la ayuda de una herramienta en tiempo real. La herramienta en tiempo real que tenemos actualmente es el ecógrafo. Ahora, para iniciar nuestros procedimientos en pacientes, es importante primero tener una simulación, es decir, practicar antes en elementos no vivos, como elementos de repente, modelos animales muy similares al humano, para de esta manera tener una práctica. Recordemos nosotros que el CBC o los accesos vasculares en realidad se ponen a pacientes que realmente lo necesitan, de repente una fluidoterapia, y cuando son más aún, por ejemplo, un acceso vascular como un CBC, son pacientes que tienen alguna comorbilidad, de repente aguda, como por ejemplo puede ser un shock hipovolémico, o una comorbilidad crónica, puede ser una leucemia, puede ser una plasmaféresis, pacientes que de repente están con sepsis, que van a necesitar inotrópicos. Entonces, son pacientes incluso a veces plaquetopénicos, por eso necesitamos un ecógrafo, y por lo tanto son pacientes muy lábiles, necesitamos la menor tasa de error posible. Por lo tanto, la simulación se ha convertido en una importante herramienta para los profesionales de salud para aprender esta técnica, lo que permite que el alumno realice el procedimiento en un entorno ideal, recreando errores en un ambiente seguro, ya que a través de un Phantom o un modelo animal no podemos dañar, y solucionar problemas en el procedimiento antes de realizarlo en el paciente vivo. Los simuladores y modelos de simulación proporcionan condiciones en las que se pueden desarrollar las habilidades necesarias en una técnica antes de realizarla en pacientes, debido a que los simuladores, tanto sean inertes como de modelo animal, tienen una ecogenicidad muy parecida a lo que es el modelo humano. En diferentes estudios, por ejemplo, en de acá de José Sorribes del Castillo, nos enseñan también que hay un modelo nuevo, sencillo, económico y reutilizable para el aprendizaje y práctica de la canalización ecoguiada de vías centrales. Ellos, por ejemplo, han estudiado diferentes tipos de modelos a través de gelatina, a través de etilenglicol, e incluso han hecho a través de un modelo de jamón de York, todos ellos muy útiles y con diferentes pros y contras para realizar los procedimientos ecoguiados. La simulación de los procedimientos para la convolución venosa requiere un modelo que proporcione al alumno una percepción áptica, es decir, como integración de la percepción táctil, estática y dinámica o sinestésica, visual y una experiencia cognitiva. La imagen de ultrasonido del túnel lleno de líquido simula un vaso sanguíneo. Es posible realizar la punción ecoguiada del túnel de múltiples veces, mayor de 10 veces. Es por eso que nos sirve para práctica. En cambio, en un paciente vivo, mayor de 10 veces podemos lesionar los vasos o la arteria o el mismo tejido alrededor circundante, dañar, hacer punción arterial, edemas o hematomas incluso en el paciente, incluso causar trombosis en los vasos, y así causar un daño. Por eso es que normalmente nosotros usamos o recomendamos primero el uso de un Phantom o de un modelo animal. ¿Ya?
Como les mencionaba, hay muchos modelos. Por ejemplo, el Blue Phantom, la silicona, la gelatina agar, los modelos animales in vivo o artificiales. Todos recomendables en cierta forma, solamente que algunos son costosos, como por ejemplo, los Blue Phantom y la silicona son costosos y por lo tanto requieren una mayor inversión económica para poder realizar las prácticas. Si nosotros queremos practicarlo de repente en un sitio de pobres recursos económicos, por ejemplo, lo que estamos acostumbrados, los hospitales, nos es un poco costoso solamente para unas prácticas de repente un mes adquirir este tipo de Phantoms. Entonces, lo que nosotros generalmente usamos es la gelatina agar, que es un modelo mucho más barato, transportable, de fácil construcción, ¿no? Sin embargo, su apariencia, tiende a veces a rajarse, no duran mucho, son fácilmente dañables en la parte de encima, como algunos han preparado, pueden ver que hay pequeñas rajaduras. Sin embargo, es uno de los que nos puede servir de acuerdo a nuestras posibilidades económicas. Los otros modelos que también son muy recomendables, el principal inconveniente, como les mencionaba, es la parte monetaria. En cuanto a los animales in vivo y artificiales, bueno, lo que comúnmente se usa son tanto los gatitos como los cerditos, porque tienen una anatomía vascular muy parecida a lo del humano. Se recomienda incluso lo que es práctica de gatitos si queremos abarcar lo que son pacientes más pediátricos, ¿no? Porque sus vasos son mucho más pequeños. Tanto el tejido del cerdito como del gatito son tejidos que asemejan mucho en cuanto a la parte laxa incluso. Claro que no tanto como si fueran pacientes más pequeñitos, de repente pacientes neonatos, pero sí en pacientes mayores de 2 años para adelante se puede simular mucho a lo que es un paciente humano. Sin embargo, tenemos que tener un mayor costo con estos pacientes, ¿no? Porque si, bueno, el hecho mismo de captar un animalito, anestesiarlo y mantenerlo así durante todo el procedimiento, porque son animalitos que no deben moverse durante la ecopunción. Y como les mencionaba acá al costado, pueden ver también, esto es lo que es un modelo de simulación de gelatina agar. Ahora hay diferentes formas de hacer, ¿no? Pueden ser simplemente con unos sondas de Drene amarradas que tienen contenidos de colorantes y lo ponemos de acuerdo a la posición que nosotros veamos, ¿no? Por ejemplo, acá una arteria, una vena, acá está esquematizando lo que es arteria, vena, nervio, ¿no? Entonces, nosotros estamos dando de la forma que nosotros querramos para poder después practicar. Acá vemos cómo, por ejemplo, vamos a crear un Phantom casero. Nuestros elementos para necesitar son la gelatina, el agua caliente, un preservante que puede ser glicerina, alcohol, un tupper y una batidora que puede ser de mano o puede ser de repente una cuchara o un tenedor. Ahí tenemos, por ejemplo, los tubos. Tenemos el tupper en el que le hemos puesto los tubos que va a simular los trenes, ¿no? Y acá hemos diluido la gelatina o el Colapé, 160 gramos por cada litro de agua y le adicionamos 8 mililitros de glicerina por cada litro de agua. Todo esto se mezcla bien y se quita la espuma, se deja enfriar. Acá estamos preparando el tupper. Vemos cómo le estamos colocando los tubos que van a simular lo que son los accesos vasculares y una vez que están colocados, vamos a colocarle una sustancia oleosa, quiere decir aceite, ¿ya? Este aceite forramos toda la superficie y a continuación vemos nuevamente cómo está preparando el Colapés diluido con agua caliente, la glicerina, todo mezclado, bien mezclado en agua caliente. Vemos cómo se forma una espuma. Esta espuma, como les dije, es retirada para evitar que se formen huequitos de aire en la mezcla. Esto se coloca en el tupper, se llena bien el tupper y se deja enfriar en la refrigeradora. Acá están quitando la espuma que les había mencionado, ¿no?
Cuando ya está frío y se ha retirado de la congeladora por un día, se procede a retirar los tuppers y como todo esto ha estado cubierto en aceite, como vimos que estaba forrado, es fácilmente desmoldable. Y ahí ya tenemos un Phantom. En este caso, este Phantom no tiene colorante adentro, pero también se le puede agregar a través de esas estructuras que tiene, ¿no? Entonces se lava, se limpia para quitar impurezas y se procede ya a colocar en un tupper donde se va a proceder a trabajar y a mantener. Este Phantom nos puede durar aproximadamente bien cuidado hasta una semana si se mantiene posteriormente después del trabajo otra vez refrigerado. Y eso es lo que vamos a ver más adelante con el Phantom, cómo se puede pulsar. En este caso, este Phantom no tiene colorante y vemos cómo sí podemos ingresar con la agujita y miren la ecogenicidad que nos da este Phantom. Es muy buena. Justamente estamos llegando al centro del vaso y también se ve en la imagen que está llegando hasta el centro en la estructura ecogénica. Igualito acá. Se puede observar que sí está ingresando la aguja y muy bien se puede ver también en la parte ecográfica, ¿no? Entonces, vemos que este Phantom nos es muy, muy útil. Bueno, como ya tenemos ahora preparado nuestro Phantom, ahora tenemos que ver la parte de nuestro ecógrafo. ¿Cuáles son los botones principales del conocimiento de nuestro ecógrafo? Los ecógrafos tienen diferentes marcas, diferentes modelos, pero siempre hay que reconocer botones básicos para iniciar el trabajo en ecografía. Por ejemplo, este de aquí, esta imagen es el botón de prender, apagar. Entonces presionamos unos segundos y la pantalla se va a prender. Va a demorar obviamente unos 5 a 10 segundos, de repente, depende de la marca del ecógrafo, para poder visualizar completamente. Este botón de acá es el botón free. Más adelante les voy a explicar para qué sirve, pero es importante que lo tengan en mente. Ahora, acá tenemos ciertos botones básicos. Por ejemplo, el botón Probe. El botón Probe nos va a elegir qué traductor utilizar. Es decir, nosotros vamos a tener de repente en ciertos modelos y marcas de ecógrafo los 3 traductores armados y colocados al mismo tiempo, o en algunos que se pueden alternar. En el caso que se puedan colocar los 3, nosotros tenemos que escoger qué traductor vamos a utilizar. Nosotros tenemos un traductor lineal, traductor curvo, traductor de repente por un tipo sectorial o tipo ginecológico. Entonces nosotros tenemos que elegir cuál vamos a utilizar para el acceso vascular. En este caso va a ser el traductor lineal. Ahora, otro es el examen. ¿Qué tipo de examen vamos a utilizar? El botón examen, como todo sistema operativo, como toda máquina, tiene ya codificado ciertos programas. Es decir, si yo quiero ver algo de tiroides, ya la máquina lo tiene codificado, más o menos a esta altura, más o menos a esta intensidad de sombras. O sea, la máquina nos va a predisponer para ese tipo de examen. Si nosotros queremos ver nervios, igual manera. Si nosotros queremos ver abdomen, también. En este caso, nosotros tenemos que coger el acceso vascular. Todas las máquinas tienen una parte que es vascular. Entonces vamos a escoger ese tipo. Info, si es que queremos ver, guardar la información del paciente, ¿no? Y ahí agregamos todo, pues de repente sus nombres, apellidos, edad, peso, número de historia clínica a través del teclado. Este botón PW es para ver la parte del Doppler, es decir, para ver el flujo de los vasos, si es que estamos confundidos y no podemos determinarlos. Este es Depth, el botón para ver la profundidad, para más centímetros y para menos centímetros. Es decir, si yo quiero de repente una profundidad de 1,5 centímetros o 2 centímetros porque es un paciente muy pequeño, o de repente un paciente de 4 o 5 centímetros porque es un paciente de contextura gruesa, ¿no? Un paciente más obeso. Y ahí lo que le mencionaba también el botón freeze. El botón freeze es para congelar la pantalla. De repente nosotros tenemos alguna pantalla, una visión muy bonita que de repente querramos presentar o de repente querramos consultarle a alguien, podemos frizar la pantalla. Y esta parte de acá son las escalas de grises, es decir, para dar mayor sombras o menor sombras a toda la imagen para poder tener una mejor diferenciación.
Entonces tenemos el botón exam, el botón probe, el botón exam para determinar el tipo de examen que vamos a hacer, que tenemos mujer vascular, el probe para determinar el tipo de transductor, que es el transductor lineal, el de escala de grises para ver qué tan ecogénico podemos ayudar a hacer la imagen, el botón depth, que es el botón de la profundidad, menos profundo o más profundo de acuerdo a las características del paciente, y el botón de freeze, ¿no? El botón de freeze, que es para congelar la imagen, ¿no? Son los botones más importantes que tenemos que tener en cuenta. Claro que todos lo son, ¿no? Pero para un manejo rápido del ecógrafo, porque a veces podemos ir a trabajar o de repente nos prestan un ecógrafo de otro servicio y nosotros estamos en blanco y no sabemos qué es lo que debemos buscar en ese ecógrafo. Entonces, estos son los botones básicos, como ven, no son muchos, son los principales y que debemos buscar, ¿no? Otro tema importante a tratar para colocar el acceso venoso es la protección del traductor. Como pueden ver, acá hay diferentes imágenes. Nosotros tenemos que proteger nuestro traductor. Recordemos que la parte final del traductor está compuesta de cristales. Este compuesto piezoeléctrico es muy delicado. Entonces, si nosotros no protegemos y va a estar en contacto con el paciente, se va a dañar. Aparte, como les mencioné, el acceso vascular y un CVC son pacientes que están inmunosuprimidos, tienen alguna comorbilidad. La colocación del CVC es un acceso vascular directo a un gran vaso del cuerpo humano. Por lo tanto, es un proceso que tiene que ser 100% aséptico, un procedimiento limpio. No solamente nosotros debemos vestirnos de forma adecuada, como está el colega acá, por ejemplo, con su mantilón, mascarilla, gorrito, guantes, sino también tenemos que tener una mesa muy bien vestida y tenemos que proteger todos los materiales que vamos a utilizar. No como en este caso, que solamente han protegido de repente la parte final del traductor, sino proteger todo lo que es el cordón, porque todo esto está tocando nuestro campo estéril. Entonces, como en este caso de acá, nosotros podemos usar de repente mangas de equipo de laparoscopía o podemos usar gasas, dressing o campitos fenestrados, si es que tenemos, para proteger todo lo que es nuestro ecógrafo. En la parte final del traductor podemos protegerla de diferentes maneras. Puede ser, sí, un guante, como está acá, colocando primero entre el traductor y el guante una interfase. Quiere decir el mismo gel que de repente viene con el ecógrafo, porque esa parte en realidad no necesita que sea tan estéril. Pero la parte final del guante con el cuerpo, ahí sí. Entonces podemos usar lidocaína gel, podemos usar cloruro, podemos usar incluso Jopisol solución. Entonces, tenemos que acomodarnos a lo que tengamos, ¿no? Lo recomendable, por ejemplo, yo uso lidocaína gel, que me ha sido muy útil en el caso de los pacientitos, porque de repente usar cloruro se evapora y de repente el yodo quema mucho. Entonces, lo que me es a mí más cómodo es la lidocaína gel, ¿no? Y la interfaz entre el guante y el transductor es el gel en sí con el que viene. Entonces, tenemos todo nuestro ecógrafo protegido, y tenemos una mesita armada. Tenemos que tener en cuenta también qué es lo que vamos a ver. Por ejemplo, acá tenemos el ecógrafo, el transductor lineal, y vemos acá que tiene una mosquita. Entonces, esta mosquita siempre va a tener que coincidir con nuestra imagen. Si en el caso que lo tapemos y no veamos la mosquita, entonces nosotros tocar con nuestra base del dedo esta parte de acá, identificar que es izquierda con izquierda y derecha con derecha, para que de esta manera tengamos una imagen en espejo. El reconocimiento del material que vamos a usar, es decir, qué cosa es lo que vamos a utilizar nosotros. Vamos a utilizar un CVC, entonces tenemos que acomodar en nuestra mesa de acuerdo a lo que vamos a usar. En este caso es un CVC 3 lúmenes. El tamaño del CVC ya ustedes lo van a determinar seguro en otra clase, de acuerdo a la edad del paciente, la talla del paciente y los lúmenes que ustedes necesiten, ¿no? Si de repente necesitan 2, 3 lúmenes, tener separado nuestra jeringa de punción con nuestra agujita guía, nuestro bisturí, dilatador, nuestro CVC y la guía metálica.
Ahora, este CBC tener que estar purgado, los 3 lúmenes, el lumen proximal, medial y distal, que es por el que va a salir justamente la guía metálica. No es tan recomendable, ahora último, usar el bisturí, sobre todo si son pacientes de repente plaquetopénicos, eso a veces causa un mayor daño el bisturí, tratar de dilatarlo poco a poco con el dilatador, ¿ya? Una vez que tengamos nuestra mesita armada, nuestro ecógrafo, ahora posicionarnos, es decir, cómo vamos a acomodarnos nosotros. Como pueden ver, acá hay 2 imágenes. Las 2 personas están tratando de, primero acá hacer solamente una visión directa, ¿no? Pero nos vamos dando cuenta cómo está rotada la persona. Y tenemos que identificar 2 tipos de posiciones. Una posición viciosa, en la que ella más mira el ecógrafo y gira todo su tronco y ya no tiene tanto acceso al paciente. Mientras que esta persona de acá, sí, ella puede mirar al paciente y mirar el ecógrafo todo al mismo tiempo. Por lo tanto, esta posición no es recomendable. Tenemos que tener una posición en la que tengamos acceso al paciente y tengamos un acceso de visión directa al ecógrafo. Esa es la mejor posición. Entonces, o movernos nosotros o mover al ecógrafo, o en todo caso direccionarnos de alguna manera en la que nosotros podamos colocar mejor el ecógrafo y podamos identificar las estructuras vasculares sin nosotros estarnos moviendo tanto y de esta manera perder la hilación de lo que estamos haciendo. Por lo tanto, tenemos que tener un eje de visión correcta para la canalización ecoguiada. Miren acá la flecha, que es muy parecida a la posición de la doctorita anterior, ¿no? Aquí, por ejemplo, nosotros veíamos que también se cumplía esa posición de la flecha, todo el lineal. Entonces, aquí también nosotros podemos ver lo mismo. Es una posición adecuada en la que nosotros tenemos acceso al paciente y acceso a la pantalla del ecógrafo, ¿no? ¿Podemos tener un segundo operador que nos ayude a mover el ecógrafo? Sí, podemos tener, o simplemente tal vez podemos adecuarnos con unas gasas acá alrededor por las que vamos a mover los botones del ecógrafo. La posición de la mano es otro tema muy importante. Por ejemplo, acá identifiquemos diferentes tipos de posición de la mano para colocar el CBC. Al momento de iniciar nuestras prácticas, vamos a darnos cuenta que a pesar que es un procedimiento sencillo, puede tomarnos a veces segundos o minutos. Son procedimientos finos. Tenemos que tener en cuenta que un vaso, depende el paciente, puede ser muy pequeño. Entonces, la precisión que debemos manejar debe ser muy fina. Por lo tanto, nuestra mano no puede estar temblando. Al nosotros obtener posiciones incómodas y demorar unos minutos en colocar el CBC, puede temblar nuestra mano. La precisión, la fineza de la otra mano, porque es un procedimiento de una sola persona, puede tornarse torpe y puede dañar estructuras circundantes. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que coger una mano que esté apoyada sobre el paciente y que tenga la suficientemente firmeza de agarrar el transductor, como estas imágenes de acá. Por lo tanto, esta imagen de acá no es adecuada, porque si ustedes se dan cuenta, agarra el transductor y solamente se apoya con un dedito y acá parece que la mano está tambaleando. A diferencia de acá, que si ustedes se dan cuenta, apoya bien toda la mano, ¿no es cierto? Entonces, es diferente la forma como nosotros debemos agarrar nuestro traductor. Ahora, una vez que ya estamos agarrando el traductor, tenemos que identificar los tipos de ejes que vamos a utilizar. El eje largo o en plano. El eje largo o en plano se llama así porque se ve todo el largo de la aguja. Y para hacer esto, si se dan cuenta, todo está en la misma dirección. El traductor, las estructuras vasculares y la aguja. Por lo tanto, cuando nosotros veamos, vamos a ver todo completo el cuerpo de la aguja. De repente por segmentos, pero se va a ver lo largo del cuerpo de la aguja. Y con ello vamos a identificar tanto la vena como la arteria, ¿no? Entonces aquí vemos nuevamente cómo ingresa la aguja y tenemos acá el cuerpo de la aguja y la punta de la aguja dentro de la estructura vascular que va a ser lo más oscurito en la pantalla que vamos a poder ver, que van a identificar los vasos, ¿no es cierto? Entonces, como todo está en el mismo eje, vamos a poder identificar toda la aguja en sí.
Acá se puede ver claramente cómo ingresa a través de los tejidos, tanto del músculo como que de repente parte grasa, atraviesa y ingresa al vaso. Igualito acá. En el eje largo ya se ve cómo ingresa la guía. Y si nosotros cambiamos y rotamos 90 grados, podemos ver cómo la punta, mejor dicho, la parte de la guía está dentro del vaso, ¿no? Pero esto de acá es lo del eje largo. Entonces vemos cómo ha ingresado y cómo se ve claramente todo el cuerpo de la guía dentro de la vena. Entonces acá vemos la parte hiperecoica, que va a ser la aguja, y cómo todo su cuerpo atraviesa todo el tejido blando, toda la parte muscular, la primera capa de la vena para entrar dentro del lumen de la vena. El otro eje importante a conocer es el eje corto. Si bien el eje largo nos va a mostrar todo el cuerpo de la aguja, el eje corto, aunque no nos muestra todo el cuerpo, nos ayuda a ahorrar espacio, porque si se dan cuenta, cuando se coloca a través de un eje largo, se come gran parte de estructura anatómica por la misma posición del transductor. Es decir, si yo coloco un acceso vascular en el cuello con un eje largo, mi CBC estará mucho más arriba que si yo lo coloco con el eje corto, que quiere decir que está mucho más abajo, mucho más cerca de repente a la fosa supraesternal. Entonces, en esta forma del eje corto, nosotros vamos a cortar, como dice su nombre, cortar los vasos y cortar la aguja. Por lo tanto, no se va a ver en sí completo todo el vaso ni la aguja, sino solamente como si fuera una tomografía, un corte de ello. Y por lo tanto, solamente se ve la punta de la aguja. Entonces, tenemos que hacer una angulación aproximadamente de 45 grados para que se pueda hacer un corte, porque si nosotros ponemos parado el transductor y acá ponemos la aguja, va a ser demasiado angulado y no se va a ver bien la punta de la aguja. Más o menos acá tiene que haber un ángulo de 45 grados y vemos como la aguja está cruzando acá, ¿no? La zona más anecoica. Y vemos acá como ya entró el catéter venoso central, y si cambiamos y rotamos en 90 grados y vemos en el otro eje, que es el eje largo, vemos cómo está dentro de todo el vaso. Siempre es bueno rotar en ambas posiciones, tanto para ver todo el largo del catéter, la guía o la aguja, y después rotarlo en el eje corto para poder ver al final que sí realmente coincide y no está superpuesto, está dentro del vaso. Nuevamente vemos acá la interacción con los tejidos y vemos como el tono blanco, ¿no? El tono hiperecoico viene a ser la punta de la aguja dentro de lo que es la vena. Conclusiones. En manos experimentadas, la tasa de complicaciones para la colocación de la vía venosa central es baja, pero las complicaciones en sí son una realidad. A pesar de tener nosotros un ecógrafo a la mano, podemos tener tasas de fallos, sí, pero cada vez menores. La canulación vascular ecoguiada ha demostrado ser útil para reducir la tasa de complicaciones y se ha planteado como un indicador de excelencia en la atención sanitaria de calidad. La destreza necesaria para manejar la sonda de ultrasonido durante la realización de estos procedimientos debe ser enseñada y practicada antes de su aplicación en un paciente real. Para la realización de estas técnicas es fundamental la práctica para la mejora de la coordinación ojo-mano-sonda. Conclusión, todo es práctica, así que practiquen mucho, primero en el Phantom, posteriormente en un modelito animal, para que tengan sus tasas de complicaciones, tasas de fallos nulas y puedan ayudar así a nuestros pacientitos. Gracias.